Buenos días. El día de hoy comenzaremos la unidad de aprendizaje 2, sesión 5. En esta sesión hablaremos sobre el ciclo cardíaco. Ya en la clase anterior habíamos estado conversando sobre un sistema de conducción del corazón, que era una red de células musculares especializadas que inician y transmiten los impulsos cardíacos y que son responsables de las contracciones coordinadas de cada ciclo cardíaco, permitiendo el buen funcionamiento de nuestro sistema cardíaco. Estas células especializadas que podían generar un potencial de acción por sí mismas, es decir, eran autoexcitables y podían transmitir ese impulso eléctrico a otras células que estaban cercanas, realizando lo que corresponde a la conducción, incluyendo a los cardiomios. Entonces, las partes del sistema de conducción eléctrico del corazón podíamos dividirlo en aquellas que generan potencial de acción, que corresponde al tejido nodal, y aquellas que conducen este sistema eléctrico, ¿no? Que vendrían a ser las fibras conductoras. Entonces, aunque en realidad, bueno, todas las partes tienen la capacidad de poder generar potencial de acción y por lo tanto contracciones también. Entonces, en nuestro nodo sinoatrial o sinusal viene a ser el principal iniciador y principal regulador del impulso en nuestro corazón. Este aspecto convierte a este nodo sinoatrial en el marcapaso fisiológico del corazón, al poder mantener un ritmo cardíaco normal. Otras partes reciben y conducen de manera secuencial el impulso que se origina en este y luego lo pasan a las células miocárdica. Y tras la estimulación por el potencial de acción, las células miocárdicas se contraen de forma sincrónica, lo que da como resultado un latido cardíaco. La propagación de los impulsos eléctricos y la contracción sincrónica de los cardiomiocitos se ve facilitada por la presencia de discos intercalados y uniones comunicantes. Entonces, entender esto es muy importante para poder comprender el día de hoy este ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco que viene a ser la secuencia de eventos mecánicos, sonoros y de presión relacionados con el flujo de sangre a través de ciertas cavidades. En este caso, nos referimos a las cavidades de nuestro corazón. La contracción y relajación de cada una de ellas, es decir, las aurículas y los ventrículos, el cierre y apertura de las válvulas y la producción de ruidos agudos. Este proceso, como vemos, transcurre, aunque no lo crean, en menos de un segundo. 0.8 segundos que dura nuestro ciclo cardíaco. Este ciclo cardíaco entonces se define como una secuencia de la alternancia entre contracción y relajación de los atrios o aurículas y los ventrículos para poder bombear sangre a través del cuerpo. Y comienza al inicio de un latido cardíaco y termina al inicio del siguiente latido cardíaco. Este proceso se da a partir de la cuarta semana de gestación, cuando el corazón empieza a contraerse. Cada ciclo cardíaco tiene una fase diastólica, también llamada diástole, que será cuando las cámaras cardíacas están en estado de relajación y se llenan con sangre proveniente de las venas. Y también tiene una fase sistólica,
llamada también sístole, donde las cámaras cardíacas se contraen y bombean la sangre hacia los pulmones y la periferia por medio de las arterias. Tanto los atrios como los ventrículos experimentan estados alternados de sístole y diástole. En otras palabras, cuando los atrios están en diástole, los ventrículos están en sístole y así de manera viceversa. En resumen, los eventos del ciclo cardíaco comienzan con un potencial de acción espontáneo en el nodo sinusal o sinoatrial, como describíamos anteriormente. Y este estímulo causa una serie de eventos en los atrios y en los ventrículos. Todos estos eventos se organizan en estas dos fases. Diástole, cuando el corazón se llena de sangre, y sístole, cuando el corazón bombea la sangre. Además, la diástole y la sístole se pueden dividir en subfases, cada una creando las fases del ciclo cardíaco. A continuación, explicaremos la sístole y la diástole con más detalle. Diástole atrial. Esta diástole atrial viene a ser el primer evento del ciclo cardíaco y este ocurre algunos milisegundos antes de que la señal eléctrica del nodo sinusal llegue al atrio. Los atrios funcionan como conductores que van a facilitar el paso de la sangre al ventrículo de manera ipsilateral. También actúan como bombas para empujar la sangre residual dentro de los ventrículos. Durante esta fase, la sangre entra al atrio derecho a través de las venas cavas superior e inferior y al atrio izquierdo a través de las venas pulmonares. En la primera parte de esta fase, las valvas atrioventriculares o llamadas también aurículoventriculares están cerradas y la sangre se acumula en los atrios. Luego llega un punto donde la presión y el atrio es mayor que la presión en el ventrículo del mismo lado. Y esta diferencia de presión resulta en una abertura de las valvas atrioventriculares, permitiendo el paso de sangre hacia el ventrículo. Tenemos también la sístole atrial. En este caso, el nodo sinoatrial, de manera autónoma, inicia un potencial de acción que se propaga por todo el miocardio atrial y la despolarización eléctrica resulta en una contracción simultánea de los atrios, forzando así cualquier sangre residual de las cámaras superiores a las cámaras inferiores del corazón. La contracción atrial causa un aumento aún mayor en las presiones atriales. Diástole ventricular. Durante las primeras etapas de la diástole ventricular, tanto las valvas atrioventriculares como las semilunares se encuentran cerradas. Durante esta fase no hay cambios en la cantidad de sangre en el ventrículo, pero hay una caída precipitada en la presión intraventricular. Esto es conocido como la relajación isovolumétrica. Finalmente, la presión ventricular se vuelve menor que la presión arterial y las valvas atrioventriculares se abren. Esto resulta en el llenado de los ventrículos con sangre, que es conocido como el periodo de llenado rápido de los ventrículos. Este representa
la mayor parte de la sangre que hay en el ventrículo antes de que se contraiga. Un pequeño volumen de sangre fluye de manera directa a los ventrículos desde las venas cavas y pulmonares, denominados diástasis. Y por último, hacia el final de la diástole ventricular, cualquier residuo de sangre que quedó en el atrio es bombeada en el ventrículo. El volumen total de sangre presente en el ventrículo al final de la diástole es llamado volumen diastólico final, telediastólico o llamado también en algunas literaturas precarga. Sístole ventricular. La sístole ventricular, en este caso, se refiere al periodo de contracción de los ventrículos. El impulso eléctrico llega al nodo atrioventricular poco después de polarizar a los atrios. Este pequeño retraso en el nodo auriculoventricular le permite a los atrios completar la contracción antes de que los ventrículos sean despolarizados. El potencial de acción pasa al nodo auriculoventricular, baja por el haz de His y, subsecuentemente, a los tramos tanto derecho como izquierdo del haz de His, que corresponden a las fibras de conducción que van a viajar a través del septo interventricular y los ramos que inervan los ventrículos. Nos referimos a las fibras de Purkinje. Estas fibras llevan los impulsos eléctricos a través de sus respectivos territorios ventriculares, llevando a la contracción ventricular. Cuando el ventrículo comienza a contraerse, la presión supera a la del atrio de manera correspondiente, resultando en el cierre de las válvulas atrioventriculares. Al mismo tiempo, la presión no es suficiente para poder abrir las válvulas semilunares. Sin embargo, los ventrículos están en un estado de contracción isovolumétrica, ya que no hay cambio en el volumen total, que vendría a ser el volumen diastólico final en el ventrículo. Entonces, cuando la presión ventricular sobrepasa la presión en la vía de salida, las válvulas semilunares se abren, permitiendo que la sangre abandone el ventrículo. En esta fase de eyección del ciclo cardíaco, la cantidad de sangre que permanece en el ventrículo al final de la sístole es conocido como el volumen sistólico final, o llamado también en algunas literaturas como telesistólico o poscarga, que corresponde entre 40 y 50 mililitros de sangre. Esta cantidad de sangre, que en efecto es eyectada desde el ventrículo, es conocida como el volumen sistólico. La relación entre el volumen sistólico y el volumen telediastólico se denomina fracción de eyección y en algunos casos suele ser alrededor del 60%. Los ventrículos vuelven a entrar en un estado de relajación isovolumétrica y los atrios continúan llenándose. Este proceso que hemos mencionado comienza de nuevo y por ende continúa repitiéndose durante toda la vida del individuo. En esta literatura les hemos colocado algunos libros para que puedan guiarse. Muchas gracias con ustedes.